Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Yo estoy aquí súper emocionada, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enrevesado mundo de los dramas turcos. Y como ya saben, no hay nada que me guste más que el chisme, el análisis y por supuesto compartir con ustedes las últimas novedades de nuestros actores y series favoritas. Si eres un verdadero dice adicto, si te sabes de memoria los nombres de todos los personajes, y si te emocionas tanto como yo con un buen fragman este vídeo es para ti. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha sacudido los cimientos del fandom turco, un tema que ha encendido las redes sociales y que ha puesto a todos a especular, la famosa metida de pata de Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, vamos a analizar a fondo el incidente en el que Kerem, en plena entrevista, confundió a Afsanur Sancaktutan con Hande Erçel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los misterios. Y como siempre, no podemos empezar sin pedirles su apoyo. Si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirte, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y únete a esta comunidad que ama los dramas turcos tanto como tú. Prometido, no te arrepentirás. Un mundo de dramas y secretos, el contexto del Kerem metió la pata ***. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, es fundamental que tengamos claro el contexto. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, o que no sigan de cerca las noticias de los famosos, les daré un breve resumen. Kerem Bürsin, un actor turco de renombre, es una de las figuras más populares y queridas en Turquía y a nivel internacional. Su carisma, su talento actoral y su atractivo físico le han ganado una legión de fans que lo adoran y siguen cada uno de sus movimientos. Kerem, además de ser un actor exitoso, es conocido por su personalidad abierta, su compromiso social y su buen sentido del humor. Recientemente, en el marco de una entrevista, Kerem cometió un error que para muchos fue un simple desliz, un lapsus inocente. Sin embargo, para otros, especialmente para los fans más apasionados y las redes sociales, este error se convirtió en un auténtico terremoto mediático. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Durante la entrevista, Kerem estaba hablando con Afsanur Sancaktutan, una joven y prometedora actriz turca. En un momento dado, al referirse a ella, Kerem mencionó a Hande Erçel. Sí, Hande Erçel. Otra actriz turca sumamente popular con quien, además, Kerem tuvo una relación sentimental en el pasado. Para quienes no lo recuerdan, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Su romance trascendió la ficción, y su relación se convirtió en uno de los temas más comentados y seguidos por los fans de la serie y los medios de comunicación. Su relación fue un torbellino mediático y, como era de esperar, su ruptura también fue ampliamente comentada y analizada. Imaginen la escena, Kerem, en una entrevista, hablando de su trabajo actual y de sus proyectos futuros. Y de repente, en lugar de mencionar el nombre de la actriz con la que estaba hablando, menciona a Hande. La sorpresa, el desconcierto y la curiosidad se apoderaron de todos. La pregunta que inmediatamente surgió ¿fue un error genuino? ¿Un simple lapsus? ¿O quizás hay algo más detrás de ese desliz? ¿Un despiste producto de la costumbre? ¿Un error de principiante? La situación se viralizó en cuestión de horas. Las redes sociales, siempre atentas a cualquier novedad, explotaron con comentarios, memes, especulaciones y análisis exhaustivos. El Kerem metió la pata se convirtió en el tema del momento, y todos querían saber más. El eco en las redes sociales, reacciones, análisis y teorías ***. Los comentarios que surgieron en las redes sociales fueron de lo más variados. Algunos defendían a Kerem argumentando que todos cometemos errores, que es normal que la mente a veces nos juegue malas pasadas y que no había que darle tanta importancia al asunto. Argumentaban que Kerem es humano, y que este tipo de cosas ocurren. Otros, en cambio, vieron en el error algo más profundo. Sugirieron que quizás Kerem aún no ha superado su relación con Hande, y que el simple hecho de mencionar su nombre en lugar del de otra actriz, era una señal de que aún la tiene presente en su mente y en su corazón.
Se especuló con la posibilidad de que aún existan sentimientos no resueltos. Por supuesto, no faltaron las bromas, los memes y las especulaciones más descabelladas. Los usuarios de las redes sociales, con su característico ingenio, crearon memes y montajes que se burlaban de la situación, pero también se tomaban el asunto con humor. La creatividad de los fans no tiene límites. Pero ¿por qué este simple error, un lapsus verbal, generó tanto revuelo y tanta atención? Hay varios factores clave que lo explican. Asterisco asterisco factores clave ¿por qué importa tanto? Asterisco asterisco. Asterisco 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 popularidad de los protagonistas asterisco asterisco en primer lugar, como ya mencioné, tanto Kerem Bürsin como Ander Cell son figuras muy populares y queridas por el público. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra que provenga de ellos es analizado al detalle por sus fans y por los medios de comunicación. Su fama los coloca en el centro de la atención, y cualquier mínimo detalle es susceptible de convertirse en noticia. Asterisco 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 la historia de amor entre Kerem y Ande asterisco asterisco la historia de amor entre Kerem y Ande y su posterior ruptura fue muy comentada. La gente se involucró mucho en su relación, y la curiosidad por saber qué pasó entre ellos, y si aún existe algo entre ambos, sigue muy viva. Los fans, que habían sido testigos de su romance en la ficción y en la vida real, querían saber si aún había posibilidad de una reconciliación. Asterisco 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 la pasión de los shippers, y los fans turcos asterisco asterisco el mundo de las redes sociales y los fans de las series turcas son muy apasionados. Los fans de las parejas de actores, los llamados shippers, son muy activos y se involucran mucho emocionalmente en las relaciones de sus ídolos. Cualquier indicio, por pequeño que sea, de que sus parejas favoritas pudieran volver a estar juntas, genera una reacción masiva. Los shippers son los que siempre están atentos a cualquier señal, a cualquier mirada, a cualquier gesto que pueda indicar un posible reencuentro. Asterisco 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 Afsanur Sancaktutan en el ojo público asterisco asterisco el error de Kerem coincidió con un momento en el que Afsanur Sancaktutan, la actriz con la que realmente estaba hablando, también está en el ojo público, ya que es una actriz emergente que está ganando mucha popularidad. La comparación, la rivalidad, el chismecito, todo esto suma y alimenta la controversia. La atención mediática sobre Afsanur se intensificó, y se convirtió, de alguna manera, en un elemento más de esta historia. Asterisco asterisco análisis profundo, reacciones, implicaciones y debate asterisco asterisco. Ahora profundicemos en el análisis de la situación. ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Qué dijo después del error? ¿Qué implicaciones tuvo este desliz en su carrera y en su imagen pública? Asterisco asterisco la reacción de Kerem asterisco asterisco. Después de darse cuenta de su error, Kerem intentó rectificar, pero ya era demasiado tarde. El daño o el revuelo ya estaba hecho y la noticia se había extendido como la pólvora por todo Internet. En las entrevistas y en las redes sociales, Kerem intentó minimizar el asunto, restándole importancia. Dijo que había sido un simple error, que la mente a veces juega malas pasadas, y que no había nada más que buscar en esa confusión. Asterisco asterisco el debate y el resurgimiento del interés asterisco asterisco. Sin embargo, la situación sirvió para generar un debate y revivir el interés del público en Kerem y Ande. Los medios de comunicación, por supuesto, no dudaron en aprovechar la oportunidad para hablar de nuevo de la pareja, recordar su historia de amor y especular sobre su futuro. Los titulares se multiplicaron y las entrevistas y los artículos sobre el tema fueron innumerables. Asterisco asterisco consecuencias para Kerem asterisco asterisco. ¿Tuvo alguna consecuencia real para Kerem? En términos de su carrera, no parece que haya afectado demasiado. Kerem sigue siendo uno de los actores más solicitados y queridos de Turquía. Sus proyectos futuros no se vieron afectados, y su agenda profesional continúa a pleno rendimiento. Sin embargo, sí que es cierto que el incidente generó un pequeño revuelo en las redes sociales, y algunas personas criticaron su falta de profesionalismo o su supuesto descuido. Algunos fans expresaron cierta decepción, mientras que otros lo defendieron a capa y espada. En general, la reacción del público fue mixta. Algunos lo defendieron argumentando que todos cometemos errores y que es normal equivocarse. Otros lo criticaron, sugiriendo que había sido una falta de respeto hacia Afsanur. Y otros simplemente aprovecharon la oportunidad para crear memes y bromas, tomándose el asunto con humor. Lo que está claro es que el error de Kerem, aunque pequeño en apariencia,
demostró el poder de las redes sociales y de la cultura de las fans en el mundo de las series turcas. *** La reacción de Hande, el misterio del silencio ***. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo reaccionó ella? Bueno, Hande, como siempre, mantuvo la calma y la compostura. No hizo ninguna declaración pública sobre el incidente ni respondió a las preguntas de los medios. Su silencio, sin embargo, también fue interpretado de diferentes maneras. Algunos vieron en su silencio una señal de indiferencia, una muestra de que ya no le importaba el asunto y que había pasado página. Otros lo interpretaron como una señal de madurez, una forma de no alimentar el morbo y de evitar que la situación se magnificara. Otros incluso especular. Aun con la posibilidad de que el silencio ocultara un posible interés oculto, de que Hande estuviera procesando la situación en privado. Lo cierto es que tanto Kerem como Hande han aprendido a lidiar con la fama y con la atención mediática. Ambos son profesionales y saben que cualquier movimiento que hagan, cualquier palabra que digan, puede tener un impacto significativo en su imagen pública. *** Profundizando en las teorías, ¿qué pasó realmente por la mente de Kerem? ***. Ahora, vamos a desentrañar las posibles razones detrás del error de Kerem. ¿Por qué pudo haber ocurrido? ¿Qué pudo haber pasado por su mente? Aquí es donde las especulaciones y las teorías conspirativas entran en juego. ***. La teoría del error inocente ***. Una de las teorías más populares es que, efectivamente, se trató de un simple error. Kerem, después de tantos años, simplemente confundió los nombres. Es algo que le puede pasar a cualquiera, especialmente en situaciones de estrés o en entrevistas largas. Es una explicación sencilla y lógica, que no implica nada más allá de un lapsus. ***. La teoría del amor subconsciente ***. Otra teoría, más romántica, sugiere que Kerem aún tiene sentimientos por Hande y que su subconsciente lo traicionó. Quizás en el fondo Kerem sigue pensando en Hande y la mención de su nombre fue un reflejo de sus verdaderos sentimientos. Esta teoría alimenta las esperanzas de los fans, quienes sueñan con una posible reconciliación. ***. La teoría de la estrategia ***. Una tercera teoría, más pragmática, es que Kerem de alguna manera usó el error para generar publicidad. Tal vez de forma consciente o inconsciente, Kerem sabía que el error generaría revuelo y que le daría más visibilidad en los medios. Esta teoría sugiere que Kerem es un maestro de la manipulación mediática y que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ***. La teoría de la intención maliciosa ***. Y finalmente, una teoría más maliciosa, es que el error fue intencionado, y que Kerem lo hizo a propósito para molestar a Hande, o para enviar un mensaje a alguien. Esta teoría sugiere que Kerem tiene rencor hacia Hande, o que está utilizando la situación para provocarla de alguna manera. ***. El poder del drama turco, pasión, romance e intrigas ***. Sea cual sea la verdadera razón detrás del error de Kerem, lo cierto es que la situación sirvió para recordarnos el poder de la fama, la importancia de las redes sociales y la pasión que generan los dramas turcos en sus fans. Y hablando de dramas turcos, este incidente nos sirve de recordatorio de que el mundo de las series turcas está lleno de emociones, de historias de amor, de intrigas y de, por supuesto, de drama. Y eso es precisamente lo que nos encanta. ***. Conclusión. Un pequeño error, un gran revuelo ***. En definitiva, el Kerem metió la pata, ha sido un pequeño incidente que nos ha regalado horas de conversación, debate y sobre todo, entretenimiento. Un simple error que nos ha demostrado, una vez más, el poder de los dramas turcos y la pasión que despiertan en sus fans. Este incidente, a pesar de su aparente trivialidad, ha puesto de manifiesto la fuerza de la cultura fan, la influencia de las redes sociales y la capacidad de los dramas turcos para generar debate y emoción en todo el mundo. ***. Reflexiones finales y preguntas para la comunidad ***. Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña dosis de chisme turco. En resumen, hemos analizado el famoso Kerem metió la pata, explorando el contexto, las reacciones, las posibles razones detrás del error y su impacto en la carrera y la imagen pública de los actores involucrados. Hemos revisado las diferentes teorías, desde la más inocente hasta la más conspirativa, y hemos reflexionado sobre el poder de la fama y de las redes sociales en el mundo del entretenimiento. Gracias por ver el vídeo hasta el final.
Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue un error genuino, o que hay algo más detrás? ¿Qué teoría les convence más? ¿Creen que Andy y Kerem podrían tener una segunda oportunidad? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado? ¿Y qué opinan de Afsanur Sankaktutan? ¿Creen que este incidente le benefició o le perjudicó? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus memes y sus pensamientos. Quiero saber qué piensan. Y por favor no olviden darle a me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de los dramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.